sucesivos. Y ahora vamos a hablar, y así lo digo suspirando, sí, de la selección argentina. Aquí está con nosotros Oscar Mangione, él es psicólogo deportivo. A ver si nos desasna un poquito. A ver si hacemos una suerte de terapia de grupo. Claro, una terapia de grupo con la 40 selección. millones de argentinos. Bueno, me excede un poco. Sí, ¿no? Es un poco No mucho. le queremos meter presión, pero tenemos un par de temitas que Y resolver. si en vez de hacer los 40 millones, por lo menos hacemos la selección, lo acotamos a eso. A ver, no, de verdad no me parece que sea un momento para incorporar a nadie a ese grupo. Digamos, yo no sería de la idea de incorporar un profesional ahora, aunque creo que los problemas de índole psicológica, digamos, son problemas que existen y que están, y que este grupo viene heredando desde hace bastante tiempo, porque es un grupo que, si bien ha llegado a finales y todo, Sí. no ha logrado lo que la gente esperaba, que es el galardón máximo. Y cargan con esa presión, es muy difícil porque se carga con una presión muy intensa, se ha cambiado de conducción, de técnico varias veces, y creo que hay jugadores que persisten del grupo anterior, de los grupos que han tenido estas finales fallidas, que a su vez son los que tienen mayor peso, tienen un jugador más importante que no es un líder, Claro. que no funciona como tal. O sea, Es estás decir, hablando de Messi. Claro. Para claro. vos, Messi, más allá de los pergaminos que tiene, de los balones de oro, de los títulos ganados, de la capitanía, de lo que significa, de las marcas y demás, no es líder de la selección. No, porque tiene muchos atributos, pero esa es una característica que él no tiene, digamos, una característica, digamos, de la estructura de cada sujeto, ¿no De es su cierto? personalidad. Claro, él no Claro. tiene esto, no hay que pedirle, sería como Sí, está pedirle bien. más altura también, pobre, tiene Claro. de todo, Sí. nos ha dado mucho, pero no es un líder. Sí, sin embargo, la característica de ser el jugador más importante del mundo, el más reconocido, hace que ese prestigio le haga tener mucho peso, pero no tiene la característica de transmisión. Yo creo que debe haber otros jugadores que sí la tienen y él debe expresarse a través de otros jugadores con esas características. Para mí en este momento es toda esta problemática de grupo, de esta presión tan intensa de tener que responder con motricidad fina a la expectativa de tanta gente, es muy difícil. Ahora, Pero, perdón, Oscar, sí. estamos hablando de jugadores que son, a cada uno, si lo agarramos por separado, son todos muy buenos futbolísticamente. Y exitosos en sus clubes. Sí. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es más bien psicológico, el problema está en la cabeza. Sí, porque, a ver, por ejemplo, Messi no tiene nada que demostrar en Barcelona, entra a jugar con un crédito intensísimo. En cambio, y muchos otros jugadores también, digamos, Sí. Di María, todos los demás tienen éxito en sus propios clubes. ¿Qué pasa? Ese éxito hay que revalidarlo en una selección que hace mucho que no tiene títulos. Y eso es como una presión extra de un jugador de jugadores que no están acostumbrados a esta cuestión. Tienen que venir a revalidar esos pergaminos a la selección argentina con un público altamente exigente. Ahora, perdón, yo te Sí. puedo decir que en Barcelona tiene que revalidar todos los años, porque efectivamente, Claro. mirá si lo sabrá Martino, el técnico de Barcelona, que no salió campeón, y se tuvo que ir, digamos, duró un año. O sea, yo te puedo decir desde otro lado, bueno, pero el Barcelona está bien, competirá solo con el Real Madrid. De vez en cuando aparece allí el Atlético, pero también tiene que revalidar. Pero Messi en sí, yo creo que tiene un crédito intensísimo. Ajá. Y este grupo está hipotecado. ¿Cómo es eso? Entra a la cancha Sí. con una deuda que pagar todo el tiempo. Y se nota. eso lo carga. Se nota, pero por supuesto, porque, Claro. a ver, ¿qué es lo que produce la intensa presión psíquica? Produce una suerte de inhibición. Es decir, uno puede tener muchísimas condiciones, pero se ven menguadas, ¿no es cierto?, por la presión. Si cualquiera de nosotros realiza una actividad fina que sabe hacer y en ese momento lo presionan mucho para que la haga, seguramente empiezan a haber titubeos y ese tipo de cosas. El típico cantor de ducha. Pero hay gente que... Se canta bárbaro en la ducha, cuando tiene público Claro, no puede. pero también hay gente que bajo presión al revés. Sí, ¿no? claro que Funciona sí. mejor. Sí, pero digamos, este grupo tiene esas características, es decir, parecería, por ejemplo, el jugador que jugó, me parece a mi juicio, Sí. más libre, que fue Acuña, Sí. es el jugador que no tenía demasiado que probar, que tenía mucha confirmación del técnico, de que lo quería, de que apostaba a él, entonces jugó mucho más suelto. Entró livianito y Claro. anduvo bárbaro. Hay jugadores que tocan la pelota y no hacen lo que tiene que salir y empiezan murmullo. Perdón, Claro. yo quiero Es muy ir al difícil. caso. Di María es un caso, es un extraordinario jugador. Sí. Nadie, no estoy descubriendo nada. Ahora, en todos los partidos clave, finales, ayer era una final prácticamente para la Argentina, se desgarra, además, Sí. o se desgarra Claro, o tiene que tiene salir, que sí. además una lesión muscular
que tiene mucho que ver con la cabeza. Esa lesión, ¿por qué? Porque el jugador que tiene mucha tensión entra con lo que se llama tensión basal muscular alta. Es decir, uno tiene una tensión, digamos, básica, ¿no es cierto? Cuando uno está muy tenso, si uno tocara la musculatura esquelética de cualquier persona que está tensa, la encontraría con mucha más contracción. Eso cuando tiene que hacer movimientos de alta competencia, muchas veces tiene problemas musculares. Nosotros hemos trabajado, en la época que yo estaba en Boca, con jugadores que tenían esas características. ¿Y cómo se había que trabaja? ¿Qué hay que hacer? Porque, o sea, claro, pero no lo convoco a Di María porque ya sé que las finales no me la juega. No convocaríamos a ninguno. Bueno, ¿qué hacemos? Caso, ¿no? No, yo creo que el técnico tiene que absorber la presión, cosa que no ha hecho ninguno de los que han venido hasta ahora. Sampaoli tampoco. No, Sampaoli recién llega, pero digamos, los dos anteriores no han absorbido claramente la presión que tiene que absorber un técnico. La presión sigue sobre estos jugadores, ha habido un recambio, pero hay un núcleo de jugadores que son los que tienen mayor peso en lo que uno llama comúnmente el vestuario, que todavía siguen teniendo su impronta. Es muy difícil. Pero entonces esta el problema primordial, ¿vos crees, Oscar, que está en el técnico antes que en los jugadores? Yo creo que la llave la tiene el técnico para destrabar un problema que tienen los jugadores y que tiene el grupo. No los jugadores individualmente, sino es un grupo. Mira, de la mejor manera que lo puedo decir es que entra con una deuda a la cancha. Claro. Entra con algo que demostrar, entra con una hipoteca que levantar. ¿Es de ellos o es de otros? Y no juegan suelto. En parte es de algunos protagonistas que todavía están, y en parte los demás la heredan porque no tienen peso específico por sí mismos. Todo el mundo tiene que salir a demostrar así. Y es muy difícil jugar así, de verdad, muy difícil. Cuando un jugador juega confiado, con el apoyo del público, suelto, con algo de crédito. Oscar, en este momento tengo un productor ejecutivo que me está presionando de una manera, quiere que le diga, estamos peor que Messi, Di María y Mascherano juntos. Nos sentimos todos juntos. Bueno, los mandamos a terapia entonces. Terapia de grupo, incluido el director técnico. Yo creo que un asesoramiento al director técnico de cómo manejar esta situación en el grupo sería no meter a alguien ahora en esta instancia, me parecería inconveniente. Bueno, lo mandamos a Sampaoli a terapia entonces. Sí, totalmente. Lo mandamos a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Un placer. Bueno, y ahora sí llegó el momento de nuestro expreso de noticias. Maldonado, investigan si hubo encubrimiento. El fiscal federal Federico Delgado abrió una causa para investigar la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri en la desaparición del artesano. Le pidió al jefe de gabinete Marcos Peña que informe de manera urgente qué tareas desplegó la Gendarmería en la Ruta 40 aquel 1 de agosto. Además, Delgado recomendó que el juez de la causa sea apartado porque es el que ordenó el procedimiento en el